Una de las frases importantes, te seguiré a donde quiera que vayas, que le dice una persona en el camino, pero sin embargo para este seguimiento hay muchas condiciones que debemos cumplir. Agradecemos el saludo del Padre Pedro en vista de que él está ahora como responsable de nuestra diócesis en esta oración por la justicia, el compromiso, la solidaridad y la paz. Para vivir esta solidaridad necesitamos esta fuerza espiritual que nos viene de Dios, que nos viene de Jesús.
Invoquemos juntos, juntas al Espíritu Santo. Nos ayuda con la oración, Leandro. Ven a mí, Espíritu Santo, Espíritu de sabiduría. Dame mirada y oído interior para que no se apague a las cosas materiales, sino que busque siempre las realidades del Espíritu. Ven a mí, Espíritu Santo, Espíritu de amor. Haz que mi corazón siempre sea capaz de más caridad. Ven a mí, Espíritu Santo, Espíritu de verdad. Concédeme llegar al conocimiento de la verdad en toda su plenitud. Ven a mí, Espíritu Santo, agua viva que lanza a la vida eterna. Concédeme la gracia de llegar a contemplar el rostro del Padre en la vida, día sin fin. Amén. Amén. Para que nuestra oración esté en el contexto de la realidad y para que nuestra oración parta desde la realidad, vamos a mirar la vida, lo que estamos actualmente sufriendo, resistiendo, pensando, insistiendo. Nos ayuda el padre Alcides Catota. Gracias. Voy a tratar de compartir pantalla, ¿no? Mirta, tienes que salir de la pantalla. Sí. Déjame ver. Creo que ya estoy. Está ya. Sí. ¿Ven todos? Sí. Sí, se Sí, mira. ¿no? Muy bien. Entonces, bueno, en este contexto que estamos viviendo, creo que es el espacio propicio, ¿no? Para hacer nuestra oración, oración desde la realidad, ¿no? Entonces, Padre Oscar había pedido, sí, traté de escribir rápidamente alguna cosita, ¿no? Hay un manifiesto también que pueden leer en otro momento. Entonces, bueno, ahí digo algo, ¿no? Relectura del levantamiento indígena, junio 2022. Hay que hacer un pequeño como antecedentes, ¿no? Los pueblos indígenas, pueblos de resistencia de milenios. Los levantamientos no es de ahora, ¿no? Los levantamientos siempre han sido por reivindicaciones, desde la colonia podemos decir. Primero, la lucha por la tierra, la educación, la salud en los años 90, ¿no? Luego el largo camino de ser reconocidos como pueblos y nacionalidades, desde los años 96 para acá, ¿no? Hacia un Estado pluricultural y multiétnico, que hoy ya está en la Constitución, que se ha conseguido a bases de grandes luchas, nada ha sido gratis, e incluso ha entregado su vida por esta causa, siempre pensando en todos y en todas. El pueblo indígena no es individuo, es principalmente comunidad. Por eso la convocatoria es masiva. La verdadera fuerza está en las bases. Un antecedente. Las causas yo había tomado más de Cotopaxi, ¿no? Pero que tendrá mucha similitud con la realidad nacional. Las causas de la protesta de ahora, ¿no? La constante exclusión de siglos. El pueblo indígena siempre ha sido excluido. En Cotopaxi, el 13.9% de habitantes no sabe leer y escribir. El 9% de la población de más de 15 años no ha terminado la educación básica. Es una de las 3 provincias con menos años de escolaridad, donde un niño estudia en promedio solo 7.7 años. Eso está en el INE, ¿no? Sabemos que es el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.
El 80% de la población de esta provincia está en edad de trabajar, ¿no? Solo el 25.6% tiene un trabajo adecuado. Es decir, 3 de cada 10 personas reciben un salario mínimo en Cotopaxi. Los demás tienen empleos inadecuados. Segunda causa, quizá puede haber muchas otras causas, ¿no? La rebeldía de los jóvenes por esta situación ha hecho que un 80% están en la manifestación. Jóvenes están, ¿no? Y mujeres han tomado conciencia de esta situación de constante exclusión de los gobiernos de turno. Quieren ser tratados de igual a igual, con su propia voz y palabra, sin intermediarios. Están los pueblos indígenas escribiendo su propia historia, sin dejar a nadie afuera. Ese es el valor, ¿no? Es como diciendo, nunca más un Ecuador sin nosotros. Por eso no han pedido la mediación de la iglesia, ni tampoco de otras organizaciones, ¿no? Es un gran desafío para la pastoral, sobre todo indígena, ¿no? Es un gran desafío. Ahora, las soluciones que hoy se están pidiendo, ¿no? Bueno, está 10, ¿verdad? En la plataforma de lucha. Y aquí voy resumiendo como algo así, ¿no? A una vida digna, a ser respetados en su identidad, en su espiritualidad y cosmovisión, valorados en su tierra y territorio, ¿no? En su salud ancestral y educación intercultural bilingüe, trabajo digno y salarios justos, a ser tomados en cuenta en sus derechos colectivos, consagrados en los tratados internacionales, ser los auténticos protagonistas e interlocutores en las políticas de Estado. Esto es como resumiendo de los 10 puntos, ¿no? Nuevamente digo, nunca más un Ecuador sin nosotros. Ese es el grito de más de 500 años de resistencia, que el Ecuador siempre les ha negado, ¿no? Siempre les ha negado. Ahora, no sé brevemente, ¿no? ¿Cuál será la misión de la iglesia? La pregunta que tenemos que hacer todos en este momento. Me atrevo a decir quizá lo siguiente, ¿no? Habrá muchas otras cosas más. Digo, un acompañamiento cercano. Hay que entender esa palabra, acompañamiento. Cercano, ¿no? Esto está en el Papa Francisco, ¿no? Con mucho énfasis, con mucho cariño. Hay que subrayar la palabra cariño y paciencia. Hablando más de espiritualidad, cosmovisión, identidad que de religión. Haciendo caminos y procesos de una iglesia eminentemente ecuménica, ¿no? Por eso, bueno, digo, habrá otras tareas que podemos hacer, ¿no? El desafío que está quedando hoy para nosotros. Sobre todo los indígenas están gritando, ¿no? Gritando, también cuestionando a la iglesia, a todos los sectores, ¿no? Entonces, frente a esto, ¿cuál será nuestra respuesta? ¿No? Nuestra respuesta creo que es urgente. Pienso que la diócesis debe tomar muy en cuenta esta realidad de hoy, ¿no? Es un nuevo acontecimiento que los indígenas estamos, yo también parto desde ahí, ¿no? Estamos escribiendo ahora esta historia, ¿no? Entonces, si no, la iglesia, yo me imagino, puede quedar fuera, como ya está pasando, ¿no? Ya muchos indígenas se han hecho evangélicos. Bueno, quizá eso no sería tanto problema, ¿no? En Cotopaxi casi un 15% se han pasado a otras iglesias. En Cotopaxi, ¿no? Un 15%. Bueno, es un poquito que comparto así, ¿no? Habrá mucho más que decir. Bueno, gracias a todos y todas. Muchas gracias, Padre Alcides, por esta presentación. Vamos a hacer también un momento de acercamiento a esta situación, a esta escucha, a este mirar la vida. No sé si es que alguien de
¿Alguien más quisiera hacer alguna reflexión, algún aporte en este espacio de mirar la vida? Alguien está levantando la mano, por favor, adelante. Abra su micrófono, Dani. Ya, buenas noches con todos. Soy la abuelita de Dani. Ya, mi nombre es Lilia. Frente a esta situación que están analizando, quiero también hacer... El micrófono, por favor. Ya, no estoy en contra de nadie ni a favor de nadie. Lo que sí estoy es viviendo una realidad muy triste, porque veo que nos estamos matándonos unos a otros. Los campesinos están gritando, están luchando en las calles, pero también hay gente campesina que trabaja y los trabajos no han paralizado. Tienen que movilizarse a como dé lugar a sus trabajos. Hay gente campesina que cultiva y vive de eso para sustentar la educación de sus hijos, sustentar su hogar. Gente campesina que tiene su ganadito para vender la leche y con eso solventar los gastos de la casa. ¿Qué es lo que está pasando ahora? No dejan transportar nada, no dejan circular nada. Hay mucha gente que está muriéndose de hambre, pasando necesidades, y los pobres que tienen sus vaquitas, sus cultivos, sin poder expender, sin tener cómo sacar para su sustento. Entonces, yo veo que esta es una lucha que nos estamos matando unos a otros. Por esta situación, yo no estoy de acuerdo. Debería haber algún otro mecanismo de hacer un reclamo al gobierno, pero no así, enfrentándonos entre los mismos pueblos. Eso es lo que quería decir. Muchas gracias. Muchas gracias, Lili, por su apreciación a esta reflexión que estamos realizando en esta tarde. Lamentablemente hay estructuras que nos llevan a vivir estas diferentes situaciones. Vayamos a ver qué nos dice el Evangelio el día de hoy en esta realidad. Vamos a hacer la lectura del texto bíblico en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 9, los versículos 51 al 62. Nos ayuda en la lectura Elizabeth. Del Evangelio de San Lucas. Cuando se contemplaron los días en que iba a ser llevado al cielo, Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él. Puestos en camino, entraron a una aldea de samaritanos para hacer los preparativos, pero no lo recibieron porque su aspecto era el de uno que caminaba hacia Jerusalén. Al ver esto, Santiago y Juan, discípulos suyos, le dijeron: Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego del cielo que acabe con ellos? Él se volvió y los regañó, y se encaminaron hacia otra aldea. Mientras iban de camino, le dijo uno: Te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió: Las zorras tienen madrigueras y los pájaros del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza.
A otro le dijo, sígueme. Él respondió, Señor, déjame primero ir a enterrar a mi padre. Le contestó, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú vete a anunciar el reino de Dios. Otro le dijo, te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de los de mi casa. Jesús le contestó, nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás vale para el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como siempre, nos acercamos al texto, encontrando las frases, encontrando las palabras, encontrando a los personajes que aparecen en el texto, sus sentimientos, su comportamiento, sus actitudes, sus acciones, como en todo momento, como en el momento actual. Nuestros sentimientos, nuestras actitudes, nuestras palabras, cómo miramos nosotros la vida en este momento, cómo miramos los acontecimientos, qué decisión tomamos frente a ellos, qué opciones se nos vienen a la mente y a la práctica frente a estos múltiples acontecimientos que estamos viviendo. Nos acercamos un poquito al texto, luego tendremos una pequeña reflexión. El Padre Oscar nos ayudará complementando la reflexión acerca de este texto y la relación con la realidad que estamos viviendo. Se completaron los días en que iba a ser llevado al cielo. Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén, pero envía unos mensajeros delante de él. Nosotros sabemos que Jerusalén es el lugar en donde está centralizado el poder político, económico y religioso. Jerusalén es el lugar en donde se juzgó a Jesús. Se hizo un prejuicio, es decir, estuvo juzgado de antemano con testigos falsos. Quienes tienen el poder tienen también la facilidad para realizar todas estos manejos legales. Jesús envía mensajeros delante de él. Entran en una aldea de samaritanos para hacer los preparativos, pero los samaritanos no lo recibieron. Conocemos nosotros esta enemistad que existía entre la gente de Jerusalén y los samaritanos. También conocemos las causas por las que no eran bien vistos los samaritanos. Es por eso que Jesús hace algunos acercamientos. Incluso pone como ejemplo al buen samaritano. El encuentro también con la mujer samaritana. Se dice que no fueron recibidos. Encontramos dos discípulos, Santiago y Juan. Esta actitud beligerante de los dos discípulos. ¿Quieres que digamos que baje fuego del cielo, que acabe con ellos? Esta no es la propuesta de Jesús. Este texto hace alusión al Antiguo Testamento, al profeta Elías, donde hizo llover fuego. Esta visión triunfalista de estos dos discípulos no es la visión de Jesús. Por eso él se vuelve, les regaña, les reprende y se van hacia otra aldea. Aquí hay alguien del camino que toma la iniciativa y le dice, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús les responde, las zorras tienen sus madrigueras y los pájaros del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Jesús, el Maestro,
es mucho más libre y más pobre, en el buen sentido, que incluso sus seguidores. Él no tiene dónde reclinar la cabeza. El maestro no tiene dónde reclinar la cabeza. A lo mejor sus discípulos sí. En el segundo momento, Jesús toma la iniciativa y le dice, sígueme. Él respondió, Señor, déjame primero ir a enterrar a mi padre. Jesús le contesta, dejen que los muertos entierren a sus muertos. Ya se explicará el sentido de esta expresión. Es necesario que nosotros en este momentito de oración vayamos pensando cómo está nuestro seguimiento a Jesús. ¿A cuál de estas tres personas nosotros nos parecemos? O tal vez a los dos discípulos que querían echar fuego con esta visión triunfalista y de poder. También podremos ir viendo ya y en nuestro cuadernito de oración y de trabajo, escribiendo las frases que nos pueden estar llegando a cada uno de nosotros. Te seguiré a donde quiera que vayas, pero tengo que también escuchar las exigencias del maestro. Al que le dijo, sígueme, déjame primero ir a. No es la prioridad del maestro. Aparece otro del camino. Te seguiré, pero primero déjame despedirme de los de mi casa. No es la prioridad. Repitamos dentro de cada uno de nosotros aquella frase, aquella palabra que nos ayuda a hacer oración. La iluminación de la palabra de Dios. Tenemos en un primer momento 3 elementos. La realización del plan de Dios. Jesús ya sale de Galilea a Jerusalén cuando ya se acercaba el tiempo, los tiempos de Dios, el tiempo de salir de este mundo, y toma una firme determinación de emprender su viaje a Jerusalén. Ya no es la cobardía, ya no es el miedo. Con temor sí, pero sigue su camino. En este texto encontramos 3 elementos. El primero es la realización del plan de Dios. Jesús no toma una decisión a la ligera. Sí, no es que ahora ya amanezco con este entusiasmo, con este espíritu, no. Su decisión es parte de su proyecto de vida que es el reino. Ya lo había anunciado, mencionado a veces anteriores al anunciar su pasión. Para Jesús, estos tiempos establecidos por Dios están llegando a su culmen, están llegando a la última parte de su misión en la tierra. ¿Y dónde se concluye esta misión? Ya no en Galilea, sino en Jerusalén. Su meta es Jerusalén. Jesús sabe a dónde va. Se decía que los profetas no deben morir fuera de Jerusalén. ¿Cuántas veces hemos escuchado en el Antiguo Testamento la muerte de los profetas? Esta Jerusalén, que es considerada como la ciudad santa, pero que sin embargo tiene que pasar por un proceso de purificación. En el mismo Evangelio de San Lucas hay un texto muy bonito, en el capítulo 13, versículos 34. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos, como la gallina reúne a sus polluelos debajo de sus alas, y tú no has querido?
creo que tiene mucho que ver con nuestra realidad. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como una gallina, con tanta ternura, con tanta protección, debajo de sus alas, pero tú no has querido, no has entendido, no has escuchado? Y el tercer elemento es que Jesús toma la firme decisión. Es una ruptura radical. Ya no hay marcha atrás. El que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es digno del reino de Dios. Deja atrás Galilea, sigue el camino escogido. Avanza decidido a su destino final, con fortaleza, teniendo en cuenta su gran compromiso y con una gran firmeza. Nosotros acompañamos este camino de Jesús hacia Jerusalén, este preludio de muerte para Jesús, que para nosotros es el preludio de vida. Como discípulos estamos acompañando a Jesús. Hemos hecho esta opción radical de vida como la hizo Jesús. En este segundo momento de la iluminación de la realidad a la luz de la palabra de Dios, tenemos 3 criterios de discernimiento que nos va a ayudar el Padre Oscar. A ver si dejamos de compartir, porque yo quiero hablar así nomás. ¿Dejo de compartir? Ya. Sí. A la hora del seguimiento a Jesús existen 2 tipos de impedimentos. Unos impedimentos externos y otros internos. Y vemos que todos nacen de una determinada mentalidad que nosotros nos manejamos. Por ejemplo, en el primer plano, Jesús decide, ¿sí?, ir a Jerusalén. Rompe con Galilea. Bueno, muchos hablan del fracaso de Galilea y por eso Jesús toma la decisión de seguir adelante, para decirnos ningún fracaso puede estancarnos. Al contrario, tenemos que salir adelante y continuar nuestra misión. Y para eso es necesario romper con el pasado. Al ir a Jerusalén, ustedes saben que necesariamente tienen que pasar por tierra de samaritanos, y por eso Jesús envía mensajeros para que le preparen el alojamiento, pero no son recibidos, y justo los manda a los menos indicados, a los boanerges. Ellos, llenos de furia ante la falta de respuesta de los samaritanos, ¿sí?, se quejan donde Jesús y les dicen: ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que los consuma? Y Jesús los reprende. ¿Sí? Miren, no es problema si no nos reciben en un lugar, vamos a otro lugar o vamos por otro lugar. Lo fundamental es continuar el camino. Y Jesús continúa su camino. Esos son como los impedimentos externos, ¿no es cierto? Nos dejamos llevar de pronto por los obstáculos que tenemos afuera. Pero Jesús presenta 3 tipos de vocaciones, ¿no es cierto?, que denotan claramente esos 3 impedimentos internos que los manejamos nosotros dentro de sí, ¿sí? Son impedimentos interiores. Primer impedimento interior: te seguiré, Señor, donde vayas, pero primero déjame enterrar a mi padre. Según la ley del Antiguo Testamento, es obligación de los hijos de enterrar a los padres. Inclusive el 4º mandamiento de la ley de Dios, que esto sirve tanto para el primero y el tercero, que son casi parecidos. Honrar padre y madre, ¿sí? Honrar padre y madre. Y honrar padre y madre significa estar cerca de ellos en todos los momentos de la vida, inclusive en la muerte. ¿Sí? Entonces, el primer criterio del discipulado es abandonar todo. El segundo criterio sería privilegiar la evangelización. Y el tercer criterio
mirar siempre adelante. Vamos a ver el primer criterio, ¿sí? Vemos que Jesús de manera libre decide continuar el camino y no hay obstáculo que le pueda detener a pesar de esa falta de hospitalidad. Para los orientales es sumamente importante el término de la hospitalidad, recibir a un peregrino en la casa, ofrecerle inclusive agüita caliente, ungüento para los pies cansados, pero no se da en caso de los, ¿por qué no le reciben a Jesús en Samaria? No porque tanto los samaritanos no quieren recibir a Jesús, sino porque Jesús va de paso por Samaria y va a Jerusalén. Y ya la palabra de Dios y la historia mismo nos explica que entre judíos y samaritanos no se llevan. No existe una amistad. ¿Sí? Ahora nosotros decimos en este tiempo, amigos no quitan amigos. En ese tiempo es algo irreconciliable. ¿Sí? Algo irreconciliable entre judíos y samaritanos. Más o menos lo que hasta ahora persiste, es histórico, miles de años de enemistad entre egipcios y judíos. Un egipcio dice, cuando me hablas de un judío me da vómito, dicen ellos. ¿Sí? Es una enemistad irreconciliable. Primero, entonces, seguir a Jesús significa renunciar a todo, dejar todo. Las zorras tienen madrigueras, por eso el Evangelio de Lucas comienza con la historia de Jesús desde niño. Jesús nace en un pesebre, despojado de todo. Y toda persona que es itinerante, que va de un lado a otro, eso nos recuerda el Éxodo, ¿sí? Vive de manera inestable, camina siempre. Es una persona de carga liviana, una persona despojada. Lo primero que Jesús les invita a los discípulos y ahora nos invita a nosotros es al desprendimiento. De hecho, que una persona que vive atada a los bienes materiales, imposible que pueda seguirle a Jesús. Imposible que pueda, mientras más tiene, más depende de lo que tiene, porque tiene que cuidar lo que tiene. En segundo lugar, seguir a Jesús implica salir del ámbito de la muerte al ámbito de la vida. No es que no hay que enterrar al papá, a los padres. Ese es el deber de todo hijo, ¿sí? Pero Jesús simplemente les dice que en primer lugar está el seguimiento a Él, ¿sí? El seguimiento a Él. Deja que los muertos entierren a sus muertos y tú vete a anunciar el reino de Dios. La evangelización tiene que ser privilegiada por encima de todo tipo de ámbito. Jesús no acepta que se aplace por ningún motivo la misión, ¿sí? Abraham, el llamado Abraham, ¿se acuerdan? Génesis 12. Deja tu parentela, deja la casa de tu padre. Rompe con la mentalidad de tus padres. Hay que romper. ¿Sí? Cuando Jesús sale de Galilea, hace rupturas y Jesús afronta las consecuencias de esas rupturas que Jesús mismo hace, que él mismo las hace. El amor a Dios está por encima del amor a la familia. El primer mandamiento dice amar a Dios sobre todas las cosas, sobre todo, por encima de todo. A veces nosotros vemos a Jesús como inflexible. El Evangelio de San Lucas es el Evangelio de la misericordia, pero aquí nosotros vemos a un Jesús bastante duro, como duro, ¿no es cierto? Y Jesús lo único que está diciendo, el reino de Dios, el reino que Jesús predica es un reino de vivos, de las personas que están vivas. Mirando la otra cara de la moneda, podemos decir, esto quiere decir que los que no escuchan a Jesús, vamos a ver que son los muertos. ¿Quiénes son los muertos? Los que no escuchan a Jesús y no le siguen a Jesús, están espiritualmente muertos. Esos son los muertos. No se refiere al cadáver. Bueno, a la final un cadáver es aquel que no escucha a Jesús, que ya no le quiere escuchar. ¿Sí? En consecuencia, Jesús está invitando a reconocer en el discipulado la plenitud de la misma vida, ¿sí? La plenitud de la vida. Porque para el discípulo, para el que le sigue a Jesús, a la final, la muerte nada más que es un paso a la vida. No hay que tomar a la muerte como un fracaso y como el fin de todo. Así como los judíos de manera muy pesimista, acuérdense inclusive en el Evangelio de San Juan, en la resurrección de Lázaro,
cuando Marta profesa esta ideología del Antiguo Testamento en el tema de la lápida, ¿no es cierto? Quiten la lápida. Quitar la lápida significa, la lápida es lo que prácticamente lo que pone ese límite. Es la ideología en sí la lápida, no es tanto la piedra que cierra el sepulcro. Es el muro que nos impide ir más allá, ¿no es cierto? Y solamente se ve en la muerte un fracaso rotundo, insuperable. Y para Jesús no es así. Jesús dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces Jesús invita a quitarnos de esa lápida y a creer en el evangelio de la vida. Lo mismo dicen los ángeles del sepulcro. ¿Por qué buscan de entre los muertos al que está vivo? No está muerto, resucitó. Ya acaben con esta mentalidad. La lápida ya no existe, está puesta a un lado. El sepulcro está abierto. ¿Por qué? Porque para el discípulo, sí, para Jesús, la resurrección es la preeminencia de la vida por encima de la muerte. El triunfo de la vida, también para el discípulo, el triunfo de la vida está por encima de todo. Y luego, seguir a Jesús implica un adiós verdadero al pasado y echar por siempre, cuando Jesús dice, todo el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás, hay que entender Plinio el viejo, porque hay Plinio el joven también, ¿no es cierto? En el año 23 antes de Cristo, antes de Jesús mismo, toma este dicho, nacido de la realidad agrícola, que antes se araba la tierra con las yuntas, ¿no es cierto? Y el agricultor iba atrás, ¿no es cierto? Sí, tenía que mirar, su mirada tenía que estar siempre adelante para que sea exacto el surco donde va a sembrar. Si te distraes y miras para atrás, ese surco te va a salir chueco y no vas a aprovechar bien la tierra. Y Jesús invita a aprovechar el tiempo, no distraernos, seguir adelante, ¿sí? Sembrar bien. Para sembrar bien hay que mirar bien por el surco, por donde vamos, ¿sí? Por donde tenemos que ir. Un trabajador debe poner constantemente su mirada sobre el surco, ¿sí? Que se va haciendo para aprovechar bien el terreno y sembrar correctamente la semilla. Y Jesús utiliza esta imagen para hablarnos del reino de Dios. Nadie que pone la mano en el arado y mira atrás es digno de mí. ¿Qué significa? Todo paso adelante en la vida supone asumir dolorosas renuncias. Esto nos pasa a nosotros. Queremos seguir adelante, pero cargamos un peso, el peso del pasado. Y nos gusta echar una visita al pasado, visitar siempre al pasado. Y a veces, como nos encantó visitar al pasado, nos quedamos en el pasado y perdemos el entusiasmo por el presente, por la realidad y peor, por la esperanza del mañana, ¿no es cierto? Por construir el reino de Dios. Jesús nos da ejemplo, saliendo de Galilea y de manera irrevocable, ¿no es cierto? Caminar hacia Jerusalén donde le espera la cruz. Jesús sabe a lo que va. Y por último, en conclusión, inspirados por Dios, tomar bien las decisiones. Quien quiera seguir a Jesús debe decidirse totalmente por él y comprometerse. La hora de las decisiones es la hora de la verdad. El discipulado no admite en nosotros una tibieza espiritual. Al contrario, tenemos que poner todo el entusiasmo, todo nuestro corazón, como dice el Shema, ¿no es cierto? En Deuteronomio 6, 4, 5. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Es decir, toda nuestra existencia tiene que estar ordenada al discipulado, que es la respuesta que libremente doy a Dios, pero que no tiene que ser a medias, porque toda distracción puede hacernos retroceder y estancarnos en el pasado. En Mateo hay un texto hermoso, en el capítulo 22, justamente estoy dedicado a Mateo, y en vista que los invitados al banquete de bodas no fueron, dijo, vayan por los caseríos, por los
por los caminos y conviden al que asome. Y así fue, no demoró la sala en estar llena. Imagínense escuchando en esa hambruna, en el desierto, escuchando que hay comida, lo que quiera, la sala no demoró en llenarse. Pero hubo uno que no tenía traje. Así de ingeniero. Uno que respondió al llamado de Dios, pero no tenía traje de fiesta. A nosotros nos puede suceder eso. Respondemos al llamado de Dios y entramos en el ámbito del reino, pero estamos sin traje de fiesta, es decir, no ha pasado nada. El traje de fiesta es la conversión. Y no olviden que conversión es la metanoia. Algún rato he explicado yo lo que significa la metanoia. Meta quiere decir, es una palabra muy hermosa, quiere decir poner arriba lo que está abajo y poner abajo lo que está arriba. Y noia viene de nous, de pensamiento, ¿sí? No es tan fácil esto. Teóricamente es maravilloso, pero qué duro que es renunciar, dejar atrás el pasado para sin ninguna atadura poder nosotros seguir adelante. ¿Cómo aplicamos nosotros esto a la realidad de hoy, a la realidad que estamos viviendo? Podemos nosotros sacar muchos compromisos de vida, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿cuáles son las exigencias que Jesús nos hace hoy a nosotros? Yo creo que no son ajenas a lo que hizo hace 2000 años. Hoy nos sigue pidiendo estas 3 cosas Jesús, ¿no es cierto? Podemos decir 4 inclusive. Aprender a tomar buenas decisiones. Y para eso debemos tener todo un camino de discernimiento. No es fácil tomar una buena decisión, ¿sí? A veces nosotros decimos decisiones lo que pensamos de ese rato. No, tenemos que discernir. 2, ¿no es cierto? Hay que desprenderse de aquello que nos ata y que no nos permite decirle sí de verdad a Jesús. 3, apostar por la vida. El reino de Dios es vida. Nosotros estamos preocupados por los asuntos de muerte. Si alguien no quiere responder al proyecto de Dios, bueno, no quiere. Es libre, cada quien es libre de decir sí o de decir no. En tercer lugar, poner la mano en el arado implica continuar de largo. El surco tiene que estar recto y para eso, para hacer esa buena siembra, por eso decía esto, lo entienden los agricultores antiguos y ahora nosotros podemos comprender, ¿no es cierto?, ese surco en nuestra vida, cómo tenemos que caminar nosotros para seguir adelante y mirar con esperanza la vida y lo que podemos, nuestros proyectos, el proyecto de Dios, tenemos que poner nuestra mirada siempre al frente, confiando en Jesús, sin mirar atrás. Lo que queda atrás, quedó atrás y punto. Saber romper. La palabra perdonar, en griego se dice apiemi, y apiemi significa renunciar el pasado, dejar al pasado atrás. Por eso el perdón significa borrar y, ¿cómo es? Borra y va de nuevo, ¿no es cierto? Dejar, romper con el pasado. Bueno, no me alargo mucho porque tenemos que conversar, ¿no es cierto? Gracias a Papito Dios por esta hermosa palabra. Ahora quiero darle paso a José Luis, que nos va a compartir los compromisos, ¿no es cierto? Las acciones, cómo respondemos nosotros a esta palabra en la realidad actual que estamos viviendo. José Luis. Cuando ustedes me pidieron que haga los compromisos en esta realidad, realmente entré en dificultades y en problemas porque la situación está complicada. Y la palabra de Dios, el texto que acabamos de escuchar, realmente también nos complica y nos va comprometiendo con realidades concretas. Antes de pasar a apuntar aquí y que ustedes lean algunas cosas que he puesto, quisiera contarles esta tarde cuando veía la transmisión de Radio Latacunga, de la supuesta marcha por la paz, de la supuesta marcha de las camisetas blancas y pantalones blancos, ver cómo la periodista Berta de Radio Latacunga, indígena, fue discriminada, insultada por los supuestos luchadores por la paz. Fue tratada mal, de una manera indignante. Entonces, claro que violencia es también las manifestaciones. En ningún momento yo como persona voy a justificar la violencia,
Pero violencia también es el hambre, violencia también es la injusticia, violencia es la inequidad. Escuchamos que sectores de la producción, sectores de empresarios pierden millones de dólares en 10 días de manifestación. Eso quiere decir que en estos 10 días ganan 30, 40 millones de dólares. Y esa plata no servirá para que toda esta gente, todos nosotros podamos tener trabajo, podamos hablar de dignidad. Ir a Jerusalén significa enfrentar los problemas. Pongo algunas preguntas que quisiera reflexionar, recordando también las palabras del padre Alcides. ¿Quieres que mandemos bajar fuego del cielo, que los consuma? Dice. Esto no es utilización, no es una utilización religiosa del poder. Poner a Dios y a sus poderes de nuestra parte. Imponer nuestra verdad, creernos dueños de la verdad. Estar en una posición de poder, de autoritarismo. Son situaciones que realmente nos está chocando a todo nivel. ¿Hay algo de todas estas actitudes en la actualidad de la vida de nuestro país? Claro. No solamente a nivel social, político, sino también en nuestras comunidades, en nuestras familias. ¿Cuáles son las condiciones o exigencias del discipulado, de ser discípulos misioneros de Jesús, como dice el documento de Aparecida y como siempre nos repite el Papa Francisco? ¿Cuáles son las condiciones o exigencias del discípulo misionero que aparecen en este pasaje evangélico? No echar la vista para atrás. Y el Padre Óscar, con toda su sabiduría, nos invita a cambiar de vida, a cambiar de posición. ¿Cuáles son hoy, en este momento de dolor y de miedo, las principales exigencias del seguimiento de Jesús en nuestro mundo? Hay un pueblo que está sufriendo, no solo en las manifestaciones. Esto es el detonante, es lo último. Pero en toda esta realidad tan injusta que vivimos, en toda esta xenofobia que vive la Tacunga, Cotopaxi, en donde se discrimina al otro por ser pobre, por ser negro, por ser indígena, por ser de color. Hemos sido llamados a la libertad, hemos sido llamados a ser libres, cierto. Pero ¿cómo está la libertad hoy en la vida de los cristianos? ¿Nos sentimos libres dentro de la iglesia? ¿Nos sentimos libres dentro de la comunidad? ¿Nos sentimos libres de pensar? Es la fe, lo que nos decía el padre Carlos Jiménez, la palabra, la persona de Jesús, aceptarle a Jesús, es la fe cristiana, una fuerza real de libertad humana. ¿Por qué? ¿O es solamente para tranquilizar conciencias? ¿O solamente cuando necesitamos de Dios? ¿O solamente para manifestar nuestra cultura a través de ritos culturales? La fe es una fuerza de transformación. Está realmente transformando. Y ya el padre Alcides nos decía, ¿qué hacemos frente a todo esto? ¿Qué hay que hacer? No solamente con nuestros hermanos indígenas. Ellos y nosotros somos iguales, somos seres humanos, somos hijos e hijas de Dios. ¿Cómo podemos transformar esta realidad? ¿Cuáles son esos compromisos que nos pide? Deja que vaya a enterrar primero a mi padre, permíteme que me despida a los míos. Y Jesús dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Cuáles son las ataduras que me impiden seguir? ¿Con quién estoy amarrado? ¿Con quién me llevo más? Ah, no, es que es mi amiguito, entonces ya no voy a decir. A ellos sí les doy misa. Soy yo de los celosos impacientes que a veces querría hacer bajar fuego del cielo. Soy lo que quiero, de los que quieren violencia. Pensemos en todos los cristianos y cristianas que quieren seguir a Jesús, pero solo después de haber atendido primero a otras muchas obligaciones menores para que tomen una decisión radical, como ya veremos más adelante, Apocalipsis 3:15. Y perdón que les estoy aburriendo con estas palabras, pero me parece importante tomarlas en cuenta. Pensemos en todos los que convencidos de su verdad quisieran imponer al mundo y por todos los que han sufrido en la historia las consecuencias de una injusticia, para que nunca más los cristianos impongamos la fe a los pueblos ni a las personas, peor aún, la voluntad y a los intereses de unos pocos. Y el padre Alcides nos decía de una iglesia ecuménica. ¿Pero qué significa ecuménica? Pensemos en todos los que interrumpen, los que interpretan el poder como un poder mundano, de coerción, de fuerza. Aquí mando yo, aquí se hace lo que yo digo, aquí lo que nosotros estamos haciendo, esa es la verdad. Y no tomamos en cuenta tantas realidades de dolor que se vive en este Ecuador. Pensamos solamente en ese poder de fuerza, de privilegio, que comprenden que el poder de Jesús
no es ese poder, sino el poder del servicio, la justicia, la equidad. Ya el padre Oscar en otras ocasiones nos explicaba que la justicia en la Biblia es dar a cada uno según sus necesidades. Necesitamos que seamos celosos cuidadores de nuestra libertad y comprendamos que ella acaba donde empieza la libertad del otro. Fundamento de nuestro compromiso en el diálogo entre iguales, no en el diálogo entre los que supuestamente han estudiado y los que somos ignorantes. Pensemos también en los derechos, no solo en los derechos, perdón, no solo en los derechos, lo cual está bien, sin embargo, que los deberes familiares, sociales y comunitarios no dificulten la justicia de todos y de todas. En estos tiempos de crisis, es grande la tentación de buscar seguridad y volver a posiciones fáciles y llamar de nuevo a las puertas de una sociedad de hermanos. Quedarnos ahí tranquilos. Hemos de revisar nuestro cristianismo para nuestro ser cristianos para ver si en la iglesia actual vivimos motivados por la pasión de seguir a Jesús o andamos buscando seguridad religiosa, seguridad social, una posición social que nos proteja de tantos problemas y conflictos. No hay que ir a rezar. Claro que hay que rezar, de hecho, y eso tiene que ser de toda la vida, pero la oración debe manifestarse en actitudes proféticas. El desafío más grande que nos enfrentamos los cristianos es pasar de una religión burguesa a un cristianismo de seguimiento, que no solamente para uno, sino para todos y para todas. Este seguimiento no consiste en buscar novedades, ni en promover grupos selectos, grupos más importantes que otros, que sí existen lamentablemente en la iglesia, sino en hacer de Jesús el eje único de nuestras comunidades, poniéndonos decididamente al servicio de lo que él llamaba el reino de Dios. Y seguir a Jesús exige estar dispuestos a la conflictividad y a la cruz, estar dispuestos a compartir su suerte, aceptar el riesgo de una vida crucificada como la suya, sabiendo que nos espera la resurrección. ¿No seremos capaces de escuchar hoy la llamada siempre viva de Jesús a seguirlo? Dios está hablando, nos sigue hablando, nos habló en el pasado y nos sigue hablando hoy a través de estas manifestaciones, de estas reacciones. Obviamente, no vamos a justificar que está bien tanta violencia, pero como les digo, violencia genera violencia. La violencia del hambre, la injusticia, de esas políticas neoliberales, ha traído como consecuencia lo que hoy estamos viviendo. Y no es que dentro de todo ello también haya justicia, pero es fruto de 42 años de injusticia tras injusticia, 42 años de supuesta democracia. La palabra de Dios, les invito que para comprometernos no necesitamos inventarnos nada. Simplemente les invitamos, con todo respeto, a acercarnos a Apocalipsis 3, del 14 al 16. El ángel de la iglesia de la Odisea escribe, el coordinador de esa iglesia, el enviado de Dios, el que dirige a esa iglesia escribe, así habla el amén, así habla Dios, el testigo fiel y veraz, así habla Jesús, el principio de toda la creación, y nos dice, conozco tu conducta, no eres ni frío ni caliente, ojalá fueras frío o caliente. Ahora bien, puesto que eres tibio y ni frío ni caliente, voy a vomitarte de mi boca. En esta realidad, este texto, junto con lo que el padre Oscar y Mirta nos explicaron, no nos dice que debemos comprometernos realmente con una forma diferente de hacer pastoral. O el texto de Gálatas, capítulo 3, 27, 28, que dice, en efecto, todos los bautizados en Cristo, os habéis revestido de Cristo, se han revestido de Cristo. Ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, ya que todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Todos ustedes son uno en Cristo Jesús y todos somos iguales. No porque tenemos la carita más blanca somos más importantes que los otros, o porque tenemos más plata somos más importantes que los otros, o porque no hemos tenido la oportunidad de estudiar somos menos importantes que los que sí han estudiado. Todos a los ojos de Dios somos iguales, no hay diferencia ni entre judío ni griego, ni entre esclavo ni libre, ni entre hombre ni mujer, ya todos somos hijos de Dios.
Ninguna violencia, hermanos y hermanas, puede justificarse. No es cristiano crear violencia, pero también el hambre es violencia. La inequidad es violencia. La violencia es muerte. No podemos justificar esta situación en ningún momento. Termino con las palabras del Papa Francisco en Fratelli Tutti, que también nos compromete a ser profetas. Pero profetas no para defender las posesiones de unos pocos. Si tienes 2 casas, una te está sobrando, una es del que no tiene casa. Estás cometiendo pecado. Si no, pregúntenle al Padre Oscar, que sabe muy bien explicar este tema en la Biblia. O el Padre Pedro también nos puede decir esto. Quien tiene 2 carros, da uno al que no tiene. El que tiene 2 panes, el que tiene 2 túnicas, dice el texto bíblico. Eso que te sobra no es tuyo. San Cipriano decía, pertenece al que no tiene nada. Pero no nos quedemos en el pasado, como nos decía el Padre Oscar. Hagamos nuestro el sueño del Papa Francisco, que denuncia con valentía en Fratelli Tutti, en el número 36. No se debería ignorar ingenuamente que la obsesión por un estilo de vida consumista, sobre todo cuando solo unos pocos pueden sostenerlo, solo podrá provocar violencia y destrucción recíproca. El sálvese quien pueda, lo que estamos viviendo, se traducirá rápidamente en el todos contra todos, y eso estamos viviendo. Y eso será peor que una pandemia. Fratelli Tutti, número 36. Hermanos y hermanas, la palabra de Dios nos ilumina a comprometernos de una manera concreta en esta realidad que nos ha tocado vivir, nos ha tocado enfrentar. Cada uno interprete qué le pide Dios, cada uno interprete lo que Dios quiere desde su realidad. Pero tome en cuenta que lo que vivimos ahora no es de ahora, sino es fruto de una tradición de mucha injusticia. Si en algo me equivoqué, les pido disculpas, y si alguien se ofendió tal vez con estas palabras, también les pido disculpas. He pasado una tarde pensando bastante en qué decirles. Dios le pague, Padre José Luis, por esta reflexión que nos invita al compromiso. El texto mismo ya nos insinúa, sí, muchísimo, muchísimo. Y con esta reflexión que nos invita al compromiso, a nosotros nos ha dejado con la boca abierta. Sí, Mirta. Agradecemos mucho por la reflexión a Padre Oscar, por estos compromisos al Padre José Luis. Por eso, teniendo en cuenta las palabras del Santo Padre también en Fratelli Tutti, en este llamado a la fraternidad universal, a que todos somos hermanos y hermanas, a buscar esta gran amistad social, a tener un corazón abierto al mundo, a acoger, proteger, integrar, salvarnos a todos con un nuevo ordenamiento mundial. Todos somos hermanos y hermanas. Padre nuestro que estás en la tierra, desvelado por nuestros desvelos. Padre nuestro que estás en la tierra, desvelado por nuestros desvelos. Hoy tu nombre nos sabe a justicia, nos sabe a esperanza y a gloria a tu reino. Hoy tu nombre nos sabe a justicia, nos sabe a esperanza y a gloria a tu reino. Padre nuestro, tú eres Dios que se queda en su cielo. Padre nuestro, tú eres Dios que se queda en su cielo. Tú alientas a los que luchan para que llegue tu reino. Tú alientas a los que luchan para que llegue tu reino.
Padre nuestro que sudas a diario, en la piel del que arranca el sustento. Padre nuestro que sudas a diario, en la piel del que arranca el sustento. Que a ninguno le falte el trabajo, que el pan es más pan cuando hubo el esfuerzo. Que a ninguno le falte el trabajo, que el pan es más pan cuando hubo el esfuerzo. Padre nuestro, tú eres Dios que se queda en su cielo. Padre nuestro, no eres Dios que se queda en su cielo. Tú alientas a los que luchan para que llegue tu reino. Tú alientas a los que luchan para que llegue tu reino. Nunca contra nadie venganza o desprecio. Padre nuestro que no guardas nunca contra nadie venganza o desprecio. Que te olvidas de ofensas y agravios y pides que todos también perdonemos. Que te olvidas de ofensas y agravios y pides que todos también perdonemos. Padre nuestro, no eres Dios que se queda en su cielo. Padre nuestro, no eres Dios que se queda en su cielo. Tú alientas a los que luchan para que llegue tu reino. Tú alientas a los que luchan para que llegue tu reino. Un momento de silencio para asimilar todo lo que hemos reflexionado, todos los aportes importantes para nuestra vida, con la iluminación de la palabra, con los compromisos. ¿Qué es lo que más ha llegado a nuestra vida? En este acompañamiento a Jesús, ¿nos estamos quedando en el camino? ¿Estamos mirando atrás? ¿Estamos retrocediendo? ¿Tomamos decisiones importantes? Nos ayudan con las oraciones Leandro, luego Lupita y luego Marianita. Si alguien más del grupo quisiera hacer una oración, también están invitados e invitadas. Leandro, por favor. Agradecer a Dios por este momento, por las luces que hemos podido tener. Asimismo, pedir y encomendar a Dios por la vida de todos quienes hacemos nuestro país, Ecuador, por la vida de quienes están en las calles, de quienes están en sus hogares, por la vida de los que tienen alimentos y los que no tienen alimentos, para que cada uno de nosotros recibamos los dones del Espíritu Santo y podamos dar los frutos que nuestro hermano, nuestra hermana necesita. Roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Y es el mes del corazón de Jesús. Y el Ecuador entero es consagrado al corazón de Jesús. Por eso les digo, gloria a ti, Padre amado, por darnos un lugar en el sagrado corazón de tu amadísimo Hijo. Oh mi amado y buen Jesús, tú dijiste, pedid y recibiréis, buscad y encontraréis, porque todo el que pide recibe y el que busca encuentra. Miradnos postrados a tus plantas, alabando y bendiciendo tu santo nombre. Tus palabras son celestiales promesas que infunden confianza.
sobre todo ahora que necesitamos tanto de ti. Te pedimos, mi Señor, por nuestra patria querida, por nuestro Ecuador, por nuestros hermanos campesinos, los más pobres, los más abusados y maltratados, inclusive por sus propios dirigentes, por nuestros policías, por nuestros hermanos militares. También son padres de familia y exponen su vida por cuidarnos y cuidar el orden público. Te pido, Señor, por todas las personas violentas que se han alejado y se han dejado usar por el enemigo, sembrando miedo, dolor, destrucción en la sociedad. Te pido que seas tú, Señor, transformando sus corazones y poniendo en ellos que no hagan tanto daño, que ya no sigan dañando a nuestra patria con su violencia, ni dispersándola con la inseguridad, con el narcotráfico, con el crimen, que responde a personas de mal corazón, alejados de ti, mi Señor. Señor, ampáranos y protégenos a todos los ecuatorianos. Mi Señor, ¿a quién vamos a pedir sino a ti, cuyo corazón es un manantial inagotable de todas las gracias y dones? ¿Dónde voy a buscar, Señor, sino en el tesoro de tu corazón que contiene todas las riquezas de la clemencia, de la generosidad divina? ¿A dónde he de llamar, Señor, sino a la puerta de tu sagrado corazón, confiando en que tu corazón amoroso acogerá nuestras súplicas? Padre amado, haz de nosotros la oración de San Francisco. Señor, haz de mí un instrumento de tu paz, que donde haya odio ponga yo amor, que donde haya injuria ponga yo el perdón, que donde haya duda ponga yo la fe, que donde haya dispersión ponga yo la esperanza, que donde haya tinieblas ponga la luz, que donde haya tristeza ponga la alegría. Oh Maestro, concédeme que no busque tanto el ser consolada como consolar, el ser comprendida como comprender, el ser amada como amar, porque dando se recibe, perdonando somos perdonados, y muriendo se resucita a la vida eterna. Amén. 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 Pongo ahorita. Sí, vamos como respuesta a la oración. Dejo de compartir. Bien. Vos sos el Dios de los pobres, el Dios humano y sencillo, el Dios que suda en la calle, el Dios de rostro curtido. Por eso es que te hablo yo, así como habla mi pueblo, porque sos el Dios obrero, el Cristo trabajador. Vos vas de la mano con mi gente, luchas en el campo y la ciudad, haces fila ya en el campamento para que te paguen tu jornal. O comer raspado allá en el parque con Eusebio, Pancho y Juan José, hasta protestas por el sirope cuando no te le echan mucha miel. Vos sos el Dios de los pobres, el Dios humano y sencillo, el Dios que suda en la calle, el Dios del rostro curtido. Por eso es que te hablo yo, así como habla mi pueblo, porque sos el Dios obrero, el Cristo trabajador. Yo te he visto en una pulpería, instalado en un caramanchel. Te he visto vendiendo lotería, sin que te avergüence ese papel. Yo te he visto en las gasolineras, chequeando las llantas de un camión. Hasta patrullando carreteras con guantes de cuero y overol.
ellos de los pobres, ellos humano y sencillo, ellos que sudan en la calle, ellos de rostro curtido. Por eso es que te hablo yo, así como habla mi pueblo, porque soy Señor obrero, el Cristo trabajador. Por eso es que te hablo yo, así como habla mi pueblo, porque sos el Dios obrero, el Cristo trabajador. Hubo una mujer que acompañó, muchas mujeres que acompañaron a Jesús todo su camino, que no volvieron su vista atrás, y en especial una mujer, su madre. Pidamos a Dios por todas las madres de familia que están en la lucha, por aquellas mujeres valientes que no retroceden, que luchan pensando no solamente en su familia, sino en las familias, en los hijos de todas nosotras. Vamos a poner en el corazón de María, nuestra madre, esa mujer que acompañó a Jesús con valentía hasta la cruz, y que en ese último momento de dolor en la cruz dio a luz a la iglesia y nos hizo a todos nosotros hermanos y hermanas. Ese es finalmente el proyecto de Dios nuestro Padre, a quien Jesús nos enseñó a decirle Padre nuestro de todos nosotros, para eliminar todo tipo de división e injusticia y buscar ese mundo que todos queremos. Que nuestra Madre María nos ayude a que ninguna de nuestras palabras, ninguna de nuestras actitudes, ninguna de nuestras acciones aumente el mal, el dolor, la violencia en el mundo. Todo lo contrario. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. ¿Quién quiera contestar? María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Solicitamos la bendición, conclusión final de parte del Padre Pedro en esta oración que hemos realizado. Y unas palabritas también que hagan eco de lo que hemos reflexionado y el compromiso. Bueno, agradecer a Dios porque como bautizados y bautizadas nos hemos reunido en esta horita y más para orar con la palabra de Dios, para convencernos de que estamos en contra de la violencia, venga de donde venga. Pero también estamos de acuerdo con Jesús. Es más, estamos con Él. Él hizo una opción preferencial por los pobres. Así quiso Él. No es invención nuestra. Es decisión divina. Es decisión de Jesús. Defender a los más pobres, a los menesterosos, a los despojados, a los excluidos de la sociedad. Por eso Él luchaba por incluir a los que estaban excluidos en la sociedad judía. Y como ya escuchábamos al Padre José Luis, al Padre Oscar, a Mirta y a todos, por supuesto que la violencia tiene que ser repudiada, pero no entendamos por violencia solamente o por violento solamente en esta marcha quienes sí se han exagerado tal vez a través de ciertas conductas o actitudes que no van con el Evangelio. Pero también la actitud de los ricos, del sistema
imperante del neoliberalismo, del capitalismo salvaje, va generando más violencia. Miles de pobres que se mueren a diario en el mundo. ¿Y eso no es violencia? ¿Cuánta gente que no tiene trabajo? Migrantes. ¿Eso no es violencia? O violencia también en nuestros hogares, en nuestras casas. La xenofobia, el rechazo al indígena, al migrante, al venezolano por ser venezolano, al indígena por ser indígena. Eso no es violencia. Y eso no es de un día, de 2 días. Eso ya es algo estructural. Y Jesús quiere erradicar esa espiral de violencia. La semana pasada escuchábamos eso. No hay que devolver mal por mal, sino a la maldad con la bondad. Eso escuchábamos. Por eso digo entonces, agradecer a Dios, a cada uno de ustedes, por este momento de oración y una toma de conciencia. Cada uno va reflexionando sobre lo que tenemos que hacer. Y Jesús nos educó en esta escuela del discipulado, y esta es una escuela en estos momentos. Que nos dejemos guiar por Él. Él quiere que seamos radicales, que no seamos tibios. Nos decía el padre José Luis a través del Apocalipsis, no somos ni fríos ni calientes, ojalá fuéramos lo uno o lo otro. Y nos dice, no estoy a punto de vomitar aquellos que son, como decimos entre nosotros, ni chicha ni limonada. El discipulado implica radicalidad, seguimiento total a Jesús. Que el Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. De Dios todo misericordioso, todo bondadoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda a cada uno de nosotros y permanezca para siempre. Amén. Sí. Quiero agradecer a ustedes por su presencia. Dios le pague Mirta, Dios le pague José Luis. Gracias Pedro por estar con nosotros compartiendo, y a todos y cada uno de ustedes. Inclusive en este Zoom nunca falta mi madre y por eso me llena de mucha alegría, mi mamita. Sigamos orando por la paz en nuestro país. Sigamos orando y sigamos acompañando a nuestro pueblo, ¿sí? A los pobres, como dicen, ¿no? Sí, a los pobres. Vamos a terminar esta oración con un canto hermoso que Mirta nos tiene preparado. Antes de terminar, pues, ¿puede dar un pasito para hacer una oración pequeña?